Estás mirando la superficie del océano, una lámina uniforme, apenas perturbada por una ligera ondulación. Nada, vacío. Ni un barco, ni una boya, ni una huella en el agua. Un tramo absolutamente ordinario del mar a cientos de millas de la costa. Pero justo debajo de esta superficie, a 300 metros de profundidad, en completa oscuridad y silencio, se mueve un objeto. Un cilindro de acero de 170 metros de largo y 13 metros de diámetro. En su interior, un reactor nuclear, 16 misiles balísticos con cabezas nucleares y 107 miembros de la tripulación. Se desplaza más de 20 nudos, sin emerger durante semanas, a veces meses. Nadie en la superficie sabe dónde se encuentra. Ni satélites, ni aviones, ni barcos de superficie. Esa es su misión, ser invisible. Es un submarino nuclear, pero aquí hay algo que la mayoría de la gente no comprende. Un submarino no es simplemente un barco que sabe sumergirse. Es un concepto de ingeniería fundamentalmente diferente. Un barco de superficie lucha contra dos entornos: el agua debajo de su casco y el aire sobre él. Un submarino existe dentro de un medio que lo presiona desde todos lados al mismo tiempo. Y esta presión no es una cifra abstracta. A 300 metros de profundidad, cada centímetro cuadrado del casco soporta una carga de 30 kilogramos. En la superficie del casco del submarino, eso se traduce en una fuerza total de cientos de miles de toneladas, comprimiendo uniformemente la estructura de acero desde todos los ángulos. Una microfisura en una soldadura, una zona de metal debilitado, un orificio cuya estanqueidad se ha perdido, y el agua a presión de 30 atmósferas irrumpe en su interior con una velocidad y fuerza que no se pueden detener con ningún medio manual. A esa profundidad no hay emergencia en 5 segundos. Hay leyes de la física que le dan a la tripulación minutos, a veces segundos, para reaccionar. Cada elemento del submarino, la forma del casco, el grosor del acero, la potencia del reactor, el volumen de los tanques de lastre, la forma de la hélice, es un equilibrio entre la profundidad de inmersión, la velocidad, la sigilosidad y la supervivencia. Aumenta la profundidad, se necesita un casco más grueso, el barco se vuelve más pesado y lento. Aumenta la velocidad, el ruido crece y el submarino es detectado. Fortalece el casco, perderás volumen interno para equipos y tripulación. Cada parámetro es un compromiso, y el precio de un error no es una carga perdida. Son 107 vidas y un reactor nuclear en el fondo del océano. Hoy desglosaremos cómo funciona realmente un submarino. No a nivel de llena los tanques de lastre y se hunde, sino a nivel de la física que hace posible la navegación submarina y la física que la convierte en mortalmente peligrosa. Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Cómo un cilindro de acero que pesa varias toneladas se sumerge en el agua y vuelve a salir? El principio es el mismo que el de un barco de superficie, la ley de Arquímedes. Un cuerpo en un líquido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del líquido desplazado. Pero mientras un barco de superficie mantiene constantemente una flotabilidad positiva, su peso es menor que el peso del agua desplazada y flota. Un submarino debe ser capaz de alternar entre 3 estados. Flotabilidad positiva. El barco es más ligero que el agua desplazada, flota. Flotabilidad neutra. El peso del barco es exactamente igual al peso del agua desplazada. Se mantiene a una profundidad determinada, sin emerger ni hundirse. Flotabilidad negativa. El barco es más pesado, se hunde. El cambio entre estados se realiza mediante tanques de lastre. Grandes compartimentos entre el casco resistente y el ligero. En la superficie, estos tanques están llenos de aire. El submarino es más ligero que el agua, flota. Para sumergirse, se abren los grifos de fondo, válvulas en la parte inferior de los tanques, y el agua los llena, desplazando el aire a través de válvulas en la parte superior. El submarino se vuelve más pesado. La flotabilidad se vuelve negativa. El submarino desciende.
Para emerger, se introduce aire comprimido desde cilindros de alta presión en los tanques. El aire desplaza el agua a través de los grifos de fondo. El submarino se vuelve más ligero. La flotabilidad se vuelve positiva. El submarino asciende. Parece simple, pero en la práctica es un proceso de precisión exquisita. A la profundidad de trabajo, un submarino debe estar en un estado casi ideal de flotabilidad neutral. Casi, porque la flotabilidad neutral absoluta es inalcanzable. La densidad del agua de mar varía con la profundidad, dependiendo de la temperatura, la salinidad y la presión. Un submarino perfectamente equilibrado a 100 metros de profundidad puede resultar ligeramente pesado a 200 debido a los cambios en la densidad del agua. El consumo de combustible, agua y alimentos altera continuamente el peso del submarino. El disparo de un torpedo implica una pérdida instantánea de 1 o 2 toneladas. Todo esto debe ser compensado. Para un ajuste fino de la flotabilidad, se utilizan tanques de compensación y de trimado, pequeños compartimentos donde se introduce o se extrae agua mediante bombas que manejan decenas o cientos de litros. La transferencia de agua entre los tanques de trimado de proa y popa permite modificar el trimado, es decir, la inclinación del submarino hacia adelante o hacia atrás. Este control del equilibrio es literal y se realiza de manera continua, cada minuto de la travesía. Un medio adicional para controlar la profundidad son los planos horizontales o hidroplanos. Estas superficies móviles, situadas en la proa y en la popa, funcionan como los alerones de un avión. Al moverse el submarino, el flujo de agua rodea los hidroplanos y el cambio en su ángulo genera una fuerza que dirige la proa hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, los hidroplanos solo funcionan en movimiento. Un submarino estático no puede controlar su profundidad con ellos. Ahora, hablemos del casco. Aquí es donde comienza la física que separa al submarino de todo lo demás que flota. La mayoría de los submarinos modernos tienen 2 cascos. El casco resistente, el interno, es la estructura que soporta la presión del agua a profundidad. El casco ligero, el externo, le da al submarino una forma hidrodinámica y alberga tanques de lastre, tuberías, antenas y otros equipos que no requieren protección contra la presión. El casco resistente es una envoltura cilíndrica de acero de alta resistencia, reforzada con tramas anulares. El cilindro es la forma óptima para resistir la presión externa. Una esfera sería aún mejor, pero su forma no permite acomodar el equipo y la tripulación. El cilindro es un compromiso entre resistencia y funcionalidad. El grosor del acero del casco resistente varía de 30 a más de 50 milímetros, dependiendo de la profundidad de inmersión calculada. El acero es especial, de alta resistencia, con un límite de fluencia de 600 a 1000 megapascales. Para ponerlo en perspectiva, el acero estructural convencional tiene un límite de fluencia de 250 a 350 megapascales. El acero submarino es de 2 a 3 veces más resistente. Y, además, debe seguir siendo soldable, ya que el casco resistente se ensambla mediante soldadura y cada unión debe ser al menos tan resistente como el metal base. Esta es una tarea metalúrgica excepcionalmente compleja. Los aceros de alta resistencia son, por naturaleza, más difíciles de soldar. Son propensos a la formación de fisuras frías en la zona afectada térmicamente, que es el área alrededor de la soldadura donde el metal ha sido calentado y enfriado durante el proceso de soldadura. Una fisura de unos pocos milímetros, que pase desapercibida durante la inspección, puede convertirse en un punto de fallo a grandes profundidades, cuando la presión del agua eleve la tensión en ese punto a niveles críticos. Pero aquí surge una pregunta. Si el casco resistente puede fabricarse con un acero aún más fuerte, o incluso con titanio, como hicieron los submarinos soviéticos de los proyectos 705 Lira y 685 Aleta, ¿por qué no sumergirse a 1000 metros, a 2000
¿Construir un submarino que sea inalcanzable para cualquier arma antisubmarina? Y aquí es donde comienza la barrera de las limitaciones. Primero, la masa. Un acero más resistente permite construir un casco más delgado sin sacrificar la profundidad de inmersión. O, por el contrario, mantener el grosor y alcanzar mayores profundidades. Sin embargo, cada material tiene sus límites. El titanio es más ligero y más fuerte que el acero. Los submarinos soviéticos de titanio podían sumergirse a más de 1000 metros. El récord pertenece al submarino K-278 Komsomolets del proyecto 685, que alcanzó una profundidad de 1027 metros en 1985. Una profundidad a la que ningún otro submarino de combate ha llegado antes o después. Pero el titanio es increíblemente costoso y complicado de trabajar. El precio de un submarino de titanio es varias veces superior al de uno de acero. La soldadura de titanio requiere una atmósfera inerte, argón o vacío, y una limpieza absoluta de la superficie. Una microscópica huella de grasa de un dedo del soldador puede generar un defecto en la soldadura, invisible a simple vista, pero mortal a grandes profundidades. El Komsomolets se hundió en 1989, pero no por la destrucción de su casco. Fue un incendio. Un fuego en el compartimento de popa provocó la pérdida de propulsión, el ascenso y el hundimiento. 42 de los 69 miembros de la tripulación perdieron la vida. Un submarino con un casco incomparable, capaz de soportar la presión de 1000 metros de profundidad, fue destruido por el fuego. La resistencia del casco no es el único factor de supervivencia, lejos de ser el único. La segunda limitación son todos los pasajes a través del casco resistente. Un submarino no es una cápsula hermética. A través de su robusto casco pasan decenas de tuberías, cables, ejes, periscopios, antenas y tubos de torpedos. Cada orificio en el casco es un punto de debilidad potencial. Cada sellado debe soportar la misma presión que el casco. A medida que aumenta la profundidad, los requisitos para los sellos crecen exponencialmente. A 600 metros de profundidad, la presión sobre el sellado de un tubo de torpedo de 533 milímetros de diámetro es de cientos de toneladas, tratando de empujar el agua a través de cualquier rendija. La tercera limitación es el ruido, y aquí es donde llegamos al principal secreto de un submarino. Un submarino es, ante todo, una máquina acústica. Su principal arma no son los torpedos ni los misiles. Su principal arma es el silencio. Y su mayor enemigo no son las bombas de profundidad. Su mayor enemigo es el sonido que ella misma produce. El agua es un conductor de sonido ideal. La velocidad del sonido en el agua es de aproximadamente 1500 metros por segundo, 4 veces y media más rápida que en el aire. Y la atenuación del sonido en el agua es mucho menor. El sonido de un mecanismo en funcionamiento, transmitido a través del casco al agua, puede ser detectado por un hidrófono sensible a decenas y cientos de millas de distancia. Un panel suelto que vibre a la frecuencia de funcionamiento de una turbina puede comprometer la sigilosidad del submarino. Un rodamiento con un defecto microscópico genera una línea tonal característica en el espectro que un acústico enemigo puede distinguir del ruido de fondo del océano, como una voz en medio de una multitud. Es por eso que los submarinos nucleares son las máquinas más silenciosas jamás creadas por el ser humano. Cada mecanismo dentro del casco resistente está montado sobre bases antivibración. Turbinas, generadores, bombas, todo está sobre amortiguadores de goma y metal que absorben las vibraciones y evitan que se transmitan al casco. Las tuberías están suspendidas en soportes flexibles. Los pisos están cubiertos con materiales amortiguadores. La superficie externa del casco ligero está revestida con una capa de goma especial, antisonar, que absorbe los impulsos de los sonares activos y reduce la señal reflejada, y al mismo tiempo insonorizante, que evita que el ruido se escape al exterior. La hélice es la principal fuente de ruido de un submarino.
A altas revoluciones, la presión en las puntas de las palas cae tanto que el agua hierve. Se forman burbujas de vapor que colapsan de inmediato con un característico estallido. Esto es cavitación. La firma acústica de una hélice en cavitación se escucha a decenas de millas. Por esta razón, la forma, el tamaño, la cantidad de palas y las revoluciones máximas de la hélice de un submarino son algunos de los secretos militares más protegidos del mundo. Las embarcaciones modernas están optando cada vez más por propulsores a chorro en lugar de hélices abiertas, los pump jets, que encierran la hélice en un canal anular y reducen la cavitación. Esto disminuye el ruido, pero también reduce la eficiencia y limita la velocidad máxima. Una vez más, se presenta un compromiso: silencio frente a velocidad. Y este compromiso tiene un nombre que todos los submarinistas conocen: la velocidad de inmersión silenciosa. Es la velocidad máxima a la que un submarino no es detectado por los medios hidroacústicos pasivos del enemigo a una distancia determinada. Para los submarinos nucleares modernos, se estima que esta velocidad oscila entre 5 y 8 nudos. A esta velocidad, el submarino es más silencioso que el fondo oceánico. Se disuelve en los ruidos naturales del mar, en el sonido de las olas, la lluvia, los organismos marinos y los barcos lejanos. Si se supera la velocidad de inmersión silenciosa, el ruido aumentará. La capa límite turbulenta en el casco comenzará a generar ruido de banda ancha. La hélice se acercará al umbral de la cavitación. Las vibraciones de los mecanismos se intensificarán. El submarino sonará, y en algún lugar, a cientos de millas de distancia, un operador en un barco de guerra antisubmarina o en otro submarino girará su cabeza hacia la pantalla y dirá: «Contacto». Ahora volvamos a lo que comenzamos. Un cilindro de acero a 300 metros de profundidad. Lo ves de otra manera. No es un barco sumergible. Es un sistema en el que cada parámetro está atrapado entre exigencias irreconciliables. La profundidad de inmersión no es máxima ni mínima. Es precisamente aquella en la que el casco soporta la presión con un margen normativo. El submarino es inaccesible para la mayoría de los medios antisubmarinos y, al mismo tiempo, la masa del casco deja suficiente flotabilidad para el reactor, las armas y la tripulación. La velocidad es exactamente la necesaria para que el submarino ocupe su posición en un tiempo razonable, pero no supere el umbral de detección. La potencia del reactor es la justa para proporcionar esa velocidad y todos los sistemas a bordo, manteniendo un nivel mínimo de ruido. No se trata de sumergirse a la máxima profundidad. Es un movimiento en un estrecho corredor operativo, donde la profundidad, la velocidad, el ruido, la resistencia y la autonomía se equilibran entre sí. Un paso en cualquier dirección y el equilibrio se rompe. Más profundo, el casco no resistirá. Más rápido, será detectado. Más silencioso, demasiado lento. Más resistente, demasiado pesado. Y en este corredor hay ventajas ocultas de las que rara vez se habla. El océano ayuda al submarino a ocultarse. La termoclina, la capa de agua en la que la temperatura cae drásticamente con la profundidad, actúa como un espejo acústico, reflejando las ondas sonoras y creando una zona de sombra donde el sonar de un barco de superficie queda ciego. Un comandante experimentado utiliza la termoclina como un escudo. Se esconde bajo ella, sabiendo que el sonido de su submarino no pasará hacia arriba. Los canales acústicos de aguas profundas permiten al submarino escuchar el océano a cientos y miles de millas, distinguiendo los sonidos de barcos lejanos, submarinos e incluso terremotos, y al mismo tiempo permaneciendo inaudible. El océano es, a la vez, una prisión y un aliado. Y en esto creo que radica la oscura belleza del submarino. No es solo un barco y no es solo un arma. Es una máquina diseñada para existir en la frontera entre la flotabilidad y el hundimiento, entre el silencio y la detección, entre la resistencia del casco y la presión del océano, entre la vida de la tripulación y la física de la profundidad.
Cada misión de un submarino es una negociación con el océano, que presiona cada centímetro cuadrado del casco y escucha cada sonido en su interior. Y cada vez que el submarino regresa de una misión, significa que el equilibrio se ha mantenido. Esta vez. Y aquí es donde me he puesto a pensar. Hablamos de presión y sigilo, pero no hemos mencionado lo que ocurre dentro del robusto casco cuando 107 personas viven en un espacio cerrado durante meses. ¿De dónde proviene el aire para respirar a profundidades donde no hay atmósfera? Como el submarino produce oxígeno, elimina el dióxido de carbono y mantiene una atmósfera habitable dentro de ese tubo de acero bajo el agua. He creado un vídeo separado que detalla esto. Lo encontrarán en el canal.